en Casa de Gobierno, de la que participaron nada menos que el gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que no se veían las caras desde hace meses porque estuvieron duramente enfrentados en una interna por el poder comarcano en la provincia, que derivó en dos listas enfrentadas en las PASO hace 2 domingos, que arrojó una victoria, no como se esperaba, pero victoria al fin de la corriente que encabeza el gobernador Mansur. En esas circunstancias es que se produjo esta semana frenética que llevó a que el gobernador tuviera que aceptar el ofrecimiento del presidente de la Nación para incorporarse a su gabinete, y le generó a Mansur ese problema interno, ¿no? Sí. Hubo intendentes que amenazaron públicamente con renunciar a sus cargos si es que Osvaldo Jaldo asumía como gobernador interino. Por eso se intentó durante todo el fin de semana que Osvaldo Jaldo aceptara algún cargo nacional que lo sacara de la provincia, para que desde la legislatura surgiera un cambio en la mesa de conducción y que un mansurista, un legislador mansurista, quedara en condiciones de asumir el gobierno de Tucumán. Finalmente, la cosa decantó en las últimas horas con la misma rapidez con la que se sucedieron los últimos acontecimientos. Sorpresivamente, a media mañana, Osvaldo Jaldo apareció nuevamente por Casa de Gobierno después de meses de no pisar las escalinatas del Palacio Gubernamental ubicado frente a la Plaza Independencia. Se reunió con Osvaldo Jaldo, un encuentro del que también participaron el legislador Sergio Mansilla, que era quien se mencionaba como el posible reemplazante de Juan Mansur en el caso de que Jaldo aceptara el ofrecimiento nacional que se le hizo varias veces por teléfono durante el fin de semana, y el ministro Acevedo, el titular de la cartera del Interior. Una reunión que duró relativamente poco para la gravedad de los asuntos que se iban a tratar, y finalmente, hace minutos, por primera vez juntos ante las cámaras y los micrófonos después de meses de un durísimo enfrentamiento, Juan Mansur y Osvaldo Jaldo confirmaron que será el vicegobernador quien asumirá la gobernación interina de la provincia. Y hace 5 minutos despegó el avión de la provincia, llevándose a Juan Mansur hacia Buenos Aires, donde hoy a las 4 de la tarde va a asumir como jefe de gabinete de Alberto Fernández. Ariel, bueno, contame un poquitito de manera resumida cuáles eran las diferencias, cómo había nacido la diferencia entre Jaldo y Mansur. Bueno, esto arrancó allá por el 2020, ¿no? A mediados de 2020 comenzaron a aparecer algunos gestos del vicegobernador tratando de marcar la cancha dentro del manejo del poder en el peronismo, desde una legislatura en la que, gracias al particular sistema electoral que tiene la provincia de Tucumán, el peronismo tiene una mayoría absoluta. Empezó a marcar la cancha, empezó a citar a algunos ministros del Poder Ejecutivo para interpelarlos. Se centraron principalmente en el ministro de Educación, un poco menos en el ministro de Seguridad de la provincia, dos áreas que son muy criticadas en la gestión de Juan Mansur, y todo hizo eclosión a comienzos de este año. El 8 de marzo la legislatura se reunió y, contra los deseos del gobernador Juan Mansur, no le renovaron el cargo al defensor del pueblo, que era Fernando Said Juridebo. Eligieron en su lugar a un legislador, a Eduardo Cobos, un legislador afín al dirigente Osvaldo Jaldo, al vicegobernador, y eso terminó de generar una ruptura que ya se venía preanunciando. A partir de ese momento, el bloque peronista se dividió en dos. Con el correr de las semanas hubo algunos cambios de vereda, algunos legisladores creyeron que no les iba a ir del todo bien al lado de Jaldo, se pasaron para el lado de Mansur, y la ruptura se hizo evidente. Se cortaron todos los canales de comunicación entre los compañeros de fórmula, no había diálogo, y el enfrentamiento terminó en las elecciones, ¿sí? Osvaldo Jaldo presentó una lista propia de candidatos a diputados y senadores. Recordemos que Tucumán fue una de las 8 provincias que tiene que renovar a sus senadores en las elecciones del 14 de noviembre, y enfrentó a la lista de Juan Mansur con Osvaldo Jaldo como primer candidato a diputado en esa nómina de precandidatos. La elección terminó a favor de Mansur, pero la ilusión del mansurismo era duplicar a la lista de Osvaldo Jaldo y sacarlo
de la nómina de diputados. Eso no pasó. En las primeras horas del lunes, después de aquella elección, Osvaldo Jaldo renunció a su candidatura para permitir que un hombre de su grupo, de su sector, vaya como candidato a diputado y él se pueda quedar en la provincia para seguir disputando el poder en el ámbito local. Y ahí, en medio de esa situación de extrema tensión, es que se dio este giro. El mal resultado electoral a nivel nacional, que llevó al presidente a tener que oxigenar su gabinete, y la convocatoria a Juan Mansur, uno de los gobernadores que mayor respaldo le dio al presidente cuando comenzó su gestión, y aún antes, cuando era candidato a presidente de la Nación, con actos, con movilizaciones muy fuertes en la provincia de Tucumán, y encabezando esa suerte de liga de gobernadores que se formó en el primer tramo de la gestión de Alberto Fernández, para que sea su jefe de gabinete, ¿no? Ariel, y discúlpame, sí. ¿Jaldo se ha convertido en la segunda fuerza en importancia en Tucumán? Bueno, eso es lo que está por verse. Jaldo renunció a la candidatura. Sí. Va a ir un hombre de su grupo, pero un hombre de segunda o tercera línea dentro del jaldismo, porque el legislador que lo secundaba también presentó la renuncia. Esto se debe a que si te quiero decir, Ariel, dejaba su banca, discúlpame, el mansurista en su lugar y perdían la mayoría. Sí, discúlpame, pero te quiero decir que en cantidad de votos el sector de Mansur es el que salió primero, segundo el sector de Jaldo y por encima de la oposición. Eso que te quiero marcar. Si dividimos los votos por nombres, sí, pero si dividimos los votos por agrupaciones, la agrupación Frente de Todos sacó muchos votos menos que en elecciones anteriores y se acercó el sector de Juntos por el Cambio. Ahí apuntaba también mi respuesta, porque incluso los medios nacionales le dieron el fin de semana mucho espacio a la posibilidad cierta de que Osvaldo Jaldo, ya sin integrar personalmente la lista de candidatos a diputados, en las elecciones del 14 de noviembre haga la plancha y que sus más de 100.000 votos que ayudaron a apuntalar la victoria del Frente de Todos ya no estén a disposición de la lista que va a encabezar la gente de Juan Mansur y vayan a otro sector. Por ejemplo, al sector del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, un intendente de extracción peronista que se escindió del peronismo y se acercó a Juntos por el Cambio y terminó ganando la interna en las PASO del 12 de septiembre. Perfecto. Eliana. ¿Cómo estás? Yo te quería consultar sobre esto que hablabas vos, ¿no? El tema de la disputa del poder y de la reunión que se llevó a cabo hace un ratito nada más. Si se conoce algún detalle con respecto a qué arreglo pudo haber, porque digo, el ahora próximamente jefe de gabinete quedaría como un poquito debilitado en esa situación en su provincia, ¿no? Porque él lo que no quería va a pasar finalmente, que es que Jaldo asuma como gobernador, poder, ¿no? Claro. Entregar el poder. ¿Se conoce alguna negociación de decirle, bueno, a ver, arreglaron de que no va a tocar a ciertas personas dentro de lo que es la gobernación, o no se conoce todavía ningún detalle de cómo finalmente es que Mansur tuvo que aflojar y partir rumbo a Buenos Aires, dejándolo a Jaldo como gobernador de Tucumán? Bueno, Jaldo en las últimas horas del domingo, cuando finalmente no se produjo aquella llamada que esperaba Alberto Fernández, dándole una respuesta al ofrecimiento que le hizo, habló a través de sus dirigentes más cercanos. Por ejemplo, un intendente, el de Banda de Río Salí, Darío Monteros, que dijo: quédense tranquilos, Jaldo va a asumir como vicegobernador, pero no va a mover a ningún ministro, no va a llegar al poder con ánimos de revancha. Le habló principalmente a sus colegas intendentes del interior que habían dicho: nosotros renunciamos si Jaldo asume como gobernador, y trató de ponerle paños fríos a la situación. Lo que trascendió en la mañana de hoy es que el acuerdo, ya sobre la medianoche del domingo, incluyó un equilibrio de fuerzas del otro lado, en el otro poder, en el poder legislativo, el que encabeza Jaldo. Porque cuando se produjo aquella ruptura de las que le hablaba en marzo, lo que hizo Jaldo fue borrar de la mesa de conducción a los mansuristas, armar una mesa de conducción propia con gente que le responde incondicionalmente, sacarlos de las comisiones, incluso no dejó a dirigentes mansuristas en la comisión de juicio político, lo que lo ponía en condiciones de sacar con un juicio político a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo. Y ahora aparentemente el acuerdo pasa por ahí. No lo han confirmado, pero hay
fuentes muy cercanas a la legislatura y al Poder Ejecutivo que confiaron que el acuerdo pasa por ese lado, ¿sí? Van a aparecer nuevamente mansuristas en la mesa de conducción de la legislatura. Recordamos que la legislatura se tiene que reunir hoy para darle el visto bueno al pedido de licencia del gobernador, y en esa misma reunión es que se modificaría la mesa de conducción de la legislatura para que los dirigentes, los legisladores cercanos a Mansur vuelvan a integrarla, vuelvan a integrar algunas comisiones, es decir, que se equilibre el poder como una forma de llegar a un acuerdo. A tal punto había llegado esa limpieza que se hizo en la legislatura que los legisladores mansuristas se quedaron sin personal. ¿Sí? Osvaldo Jaldo está facultado por la Constitución Provincial como vicegobernador a definir de manera discrecional qué pasa con los empleados legislativos, y lo que había hecho el día después de la ruptura es decretar el cese de todos los empleados de bloque que respondían a los legisladores mansuristas, que se quedaron así con sus oficinas vacías y en varias oportunidades reclamaron que esto les impedía ejercer sus funciones. Ariel, te agradezco enormemente por tu informe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien. Ariel Guerra es periodista de Tucumán, de losprimeros.tv. Confirmado entonces, va a asumir el vicegobernador de Mansur. Evidentemente se ha tratado de llegar a un acuerdo político, dejándole gente de Mansur en el gobierno, en el gabinete, al vicegobernador, porque estoy viendo que el enfrentamiento no fue simplemente no estoy de acuerdo con algunas cosas. No. Le salió como candidato con otra lista directamente, o sea que